Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro por excelencia. Te pedimos que sea usted, oh Dios, guiándonos y enseñándonos, mostrándonos, Señor, conforme a tu divina y santa voluntad. Oro para que el propósito eterno se cumpla en la vida de tus hijos. Que Cristo sea formado y manifestado a través de cada uno de ellos, de nosotros, y que podamos, Señor, llenar todo de Cristo, porque tú eres aquel que llena todo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos en Romanos 3:4, que hablaba de ninguna manera, ante bien sea Dios veraz, y todo hombre como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Eso fue lo último que hablamos. Amén. Estuvimos rompiendo esa palabra un tiempo tremendo el miércoles pasado. Y esta última expresión, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, es una expresión extraña y fuerte. Pero tenemos que entender que si Dios dice una cosa y todos los hombres de la tierra dicen otra, Dios sigue siendo veraz y la humanidad sigue siendo mentirosa. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy hablando? Hoy estudiaba en unos discipulados acerca de la mentira del mundo. El nivel 4 habla de las mentiras que nos gobiernan. Y hablábamos como lo hablaba la semana pasada del salmón, de ir en contra de la corriente. La corriente del mundo es una, la corriente del reino es otra. Y por eso que a veces somos raros, a veces la gente se incomoda con nosotros. Dice, tú eres más santo que Dios. Tú te crees que tú eres tú esto. Pero oye, nosotros no tenemos para agradar al mundo, tenemos para agradar a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Nosotros no podemos ser gobernados por las mentiras que el mundo quiera darnos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice aquí entre paréntesis, hablo como hombre. Pablo trae el contraargumento de un oponente. Esto está muy, muy interesante. Dice, si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? Mi pecado al fin y al cabo sirve para traerle a Él más gloria, y eso es bueno. ¿Será injusto Dios que dé castigo? No. Pablo estaba muy familiarizado con la forma de pensar que dice, Dios está en control de todo. Aún mi voluntad inicua demuestra su justicia. Por lo tanto, Dios es injusto si Él inflige su castigo a mí debido a que soy un peón de sus manos. No. Tu injusticia es tu justicia. Dios es justo. Ahora, de que Dios pueda utilizar tu justicia para el cumplimiento de su voluntad, de que lo que se conoce como la providencia de Dios operando para el cumplimiento de lo que salió de su boca, eso es una cosa. Realmente, el ejemplo más dramático que podemos hallar ante esta pregunta que abre el apóstol en esta explicación es el ejemplo de Judas. Puede escuchar quizás a Judas explicando su caso ante un tribunal diciendo, Señor, yo sé que he traicionado a Jesús, pero tú lo sabes muy bien que me usaste para el bien. De hecho, si yo no lo hubiera hecho, lo que hubiera hecho, Jesús no hubiera ido a la cruz. Por lo tanto, fue por mí que se cumplieron las escrituras. ¿Cómo entonces tú puedes juzgarme, Señor? La respuesta para Judas puede ir de la siguiente manera. Si Dios usó tu maldad, pero todavía sigue siendo tu maldad, no habría motivos buenos o puros en tu corazón para hacerlo. Dios es el Dios que puede usar la maldad de cualquiera para convertirla en el cumplimiento de su voluntad y de su propósito. ¿Pero estaba Dios de acuerdo en la maldad? No. No, porque la naturaleza de Dios es santa. Y Él no opera en injusticia.
Él opera en santidad. Ahora, en su soberanía, Él tiene la capacidad de coger toda injusticia y usarla y convertirla para que obre a la justicia del cielo. ¿Entiende lo que estoy hablando? Entonces, no hay crédito para ti, Judas. No hay crédito para ti, Judas, en que Dios haya traído su bondad, haya extraído su bondad de tu maldad. Como quiera, sigue culpable delante de Dios por tu maldad. ¿Cuántos entienden esto? Y es que Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Él es inmutable, Él es santo, Él es justo, Él es soberano. Y Él opera conforme a sus atributos. Quiero que entiendan que cuando Pablo aquí dice que habla como hombre, Él no está tratando de implicar de que Él ya no habla en la inspiración del Espíritu Santo. No es eso lo que está hablando. Ni tampoco está tratando de decir que no está hablando bajo la autoridad apostólica que opera en Él. Sino está explicando solamente que como hombre, un hombre caído en eso, se atrevería a alguien a cuestionar la justicia de Dios. Él se puso desde la plataforma del hombre caído para exponer esta explicación que él quería dar. Seguimos leyendo del 6 al 8. Dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Otros dicen, pero la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, solo abunda la gracia. Vamos a hacer más pecar más para que... No, mentira del enemigo. Eso no es así. En ninguna manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo despacha la pregunta de su oponente de una manera muy fácil. Si las cosas fueran como su oponente ha sugerido, entonces Dios no podría juzgar a nadie. Pero tenemos que entender que ciertamente Dios puede usar la injusticia de un hombre para cumplir su obra y para traer alabanza a su nombre. La traición de Judas hacía que Jesús cumpliera perfectamente el propósito eterno. Sin embargo, una manera en la que Dios se glorifica a sí mismo en el pecado del hombre es al juzgar justamente esa injusticia, esa maldad y esa obra de pecado. Por eso que la pregunta, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Claro que sí. Pablo hablaba claro. Y sus lectores tenían que tener en cuenta que el día del juicio iba a venir. Viene el día de Dios. Viene el día de Jehová. Es un día. Estamos en el año de la buena voluntad. Pero viene el día de Jehová. Y Pablo decía y explicaba que en donde algunos serían libres de cargo y otros podían ser condenados. Realmente él no necesitaba contestar mucho este punto, porque él era entendido en la manera de pensar de esa cultura. Pablo entendía claramente que Dios juzgaría al mundo, a ambos, a los gentiles y a los judíos. Los judíos, en los días de Pablo, pensaban que Dios juzgaría solamente a los gentiles por sus pecados, pero que Dios salvaría a los judíos a pesar de sus pecados. Ese era el pensamiento de ellos. Realmente tenemos que entender que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto habla de un pacto de Dios con un pueblo. Pero el Nuevo Pacto, el cual hace que el Antiguo cesara, habla del pacto de Dios con el Hijo. Y solamente los que estén en el Hijo van a poder disfrutar de los beneficios de ese pacto. Hay que estar en el Hijo. Hay que estar en la nueva naturaleza. Hay que estar en la nueva gracia. Hay que estar en Cristo Jesús. Porque Dios mira a su Hijo. ¿Están entendiendo esto? Mientras en el Antiguo Pacto había que sacrificar animales para cubrir el pecado, Dios estableció en el Nuevo Pacto un solo sacrificio y para
Cada vez que en el antiguo pacto se sacrificaba un animal, solamente hacíamos recordarle a Dios nuestro pecado. Pero en este pacto solamente hubo un sacrificio. Y para siempre. ¿Cuántos entienden esto? Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pablo vuelve a establecer la obligación de un oponente imaginario. Si Dios se glorifica a sí mismo a través de mi mentira, ¿cómo me puede juzgar? Él. Si parece que yo indirectamente incremento su gloria. No es así. Vamos a tener esa línea de pensamiento de hagamos males para que vengan bienes. Esto es una perversión de la doctrina de Pablo de justificación por fe. Y una extensión de la objeción de su oponente imaginario. Si tú tomas la manera de pensar del adversario de Pablo lo suficientemente lejos, tú terminarías diciendo, pequemos lo más que podamos para que Dios pueda ser glorificado aún más. Esto nos muestra que una manera de examinar una enseñanza es el extender su significado y consecuencia y ver en dónde termina cada uno. Tenemos que estar claros que, por supuesto, para Pablo la enseñanza no era hagamos males para que vengan bienes. Él lo pone en claro de que se nos calumnia, se nos dice que nosotros estamos enseñando esto. Pero es posible el ver cómo esta acusación vino mientras Pablo libremente predicó el perdón, predicó la salvación, por gracia, no por obras, para que nadie se lo diga, a través de la fe de Cristo. Cuando él predicó la justificación. La verdad es que muchas predicaciones cristianas están muy lejos del verdadero evangelio de la libre gracia que Pablo predicó, de que no hay manera que cualquiera pueda decir con calumnia que ellos enseñaban. No había manera de que ellos pudieran decir hagamos males para que vengan bienes. Si nos encontramos a nosotros mismos acusados de predicar un evangelio muy abierto y muy centrado en la fe y gracia de la obra de Dios, entonces nos encontramos en la buena compañía de Pablo. Esto no tiene que ver por lo que tú hagas. Este pacto no tiene que ver por lo que tú hagas, tiene que ver por lo que Cristo hizo. Entonces tú no puedes atraer más gracias por lo que tú hagas o por lo que tú dejes de hacer. Aquí la moneda se llama la fe. Justificados pues, ¿por qué? Tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Y en este pacto, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Cristo está en nosotros por el Espíritu. Él habita en ti y habita en mí a través del Espíritu Santo. Y nosotros estamos en Él por la fe. Por la fe estamos en Cristo. Amén. Por la fe hemos creído, por la fe hemos nacido de nuevo, por la fe estamos en Él. Y el Espíritu nos ha hecho uno. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, no es como lo acusaban a Pablo en ese tiempo. Dice, cuya condenación es justa. Pablo ni siquiera contestaría tal absurda tergiversación de su evangelio. Él simplemente dice que aquellos que enseñan tales cosas o que acusarían a Pablo de enseñarla, que su condenación es justa. Dios justamente condena a cualquiera que enseñe o crea en tal cosa. ¿En qué? En que haciendo males recibiremos bienes. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, ciertamente segará. Y yo todavía no he visto un mal que coseche un bien. Yo sí he visto un Dios que coge nuestros males y lo puede tornar para bien. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Dice la palabra de Dios que cada semilla se reproduce según su género. Lo que usted y yo tenemos que ver qué es lo que estamos sembrando en este reino para después saber lo que estamos cosechando. Hay gente que quiere cosechar lo que nunca ha sembrado. Gloria a Dios. Reciba por gracia, aleluya. Pero quiero que entiendan algo. La salvación es por gracia. Pero, y por gracia nos convertimos en herederos del reino. La palabra dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El problema es que
No es eso, sino cómo accesamos a los recursos. Tenemos que encontrarnos aprobados para poder tener acceso a los recursos que se nos han sido entregados en Cristo Jesús, Señor nuestro. No. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy hablando? La palabra habla claramente que Dios le da a cada uno de acuerdo a su capacidad. ¿Cómo está tu capacidad? Porque hay gente que está demandando de Dios, pero Dios no le puede dar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. Son hijos, han nacido de nuevo, están en Cristo, han sido bendecidos, pero el Eterno no le puede dar acceso a una herencia que nos lo ha dado todo, porque en Cristo no nos falta nada. ¿Por qué? Por la capacidad. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a la estatura. ¿Por qué? Porque no hemos sido aprobados. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no ha sido formado. No sé si me están entendiendo. Estamos en ese proceso. A medida que los hijos van creciendo en la familia, se va dando responsabilidades. Cumplió tan edad, se le saca la licencia, se le enseña a manejar. ¿Se está entendiendo? Se le presta el carro, va siendo aprobado, ya el hombre aprendió el carro, vamos a comprarle un carro ahora. Hello. Ese es un proceso. ¿Cuántos están entendiendo esto? Donde somos enseñados, somos formados, y a medida que somos enseñados y somos formados, somos probados. Hello. Ustedes no saben que aquí se prueba a la gente. Constantemente Dios no está probando a nosotros. Constantemente somos enseñados, somos formados, somos probados, y cuando somos aprobados hay un paso de un nivel a otro, hay un paso en una dimensión. ¿Cuántos están entendiendo esto? Yo creo que ustedes entiendan esto. Claro, miren, hermano, lo que les pasa es lo siguiente. Corinto habla claramente que lo que estamos aquí son una nueva ¿qué? Una nueva naturaleza, una nueva criatura. Las cosas viejas, y aquí él hace todas. Es verdad, tenemos una nueva naturaleza. Cristo viene a habitar en nosotros. Todo es nuevo, pero tenemos una mentalidad vieja. Ese es el asunto. Y aunque estamos en Cristo y tenemos acceso a la mente de Cristo, nuestra mentalidad tiene que ser, y el entendimiento tiene que ser ¿cómo? Renovado. Aunque somos parte de una nueva naturaleza, aunque somos parte de un pacto que en el antiguo fue con un pueblo y hoy fue, y este tiempo es con una familia. ¿Cuántos me están entendiendo? Si no renovamos la mentalidad, si no renovamos el entendimiento, nunca vamos a poder disfrutar en la tierra la riqueza que ya se nos ha sido entregada. No se me están entendiendo. Están ahí. Lo que tú necesitas ya Dios te lo dio. Lo que tú quieras, está ahí. El problema es aquí. El entendimiento tiene que ser renovado. La mente cada día tiene que alinearse a la mente de Cristo. Y cada uno tiene una porción de su mente, pero el entendimiento se va renovando por la palabra. Amén. Y también los procesos nos ayudan a renovar mucho el entendimiento también. Porque lo que no aprendemos por el sonido, lo padecemos y lo aprendemos de otra manera. Porque Jesucristo, por lo que padeció, ¿qué fue lo que hizo? Entonces también nosotros tenemos que padecer para aprender ciertas cosas. ¿Cuántos están aquí? Esa es la verdad. Nosotros tenemos un propósito eterno. Cristo se ha formado y manifestado en nosotros, a través de nosotros. Pero, aunque hay un propósito eterno, hay diferentes asignaciones. Algunos tienen una asignación de ser doctores, otros son aviadores, algunos son profetas, otros son pastores. Cada quien tiene asignación. Algunos lo ponen en los negocios, otros lo ponen en otras áreas. Algunos tienen que ver con el sonido, otros tienen que ver con tocar bien los instrumentos. Pero sea cual sea la asignación que el cielo ha determinado que tengamos, de la cual debemos de saber y operar en ella y capacitarnos para fluir de la manera correcta por la gracia que opera en nosotros, debemos de entender que si nuestro entendimiento no es renovado, no vamos a ser efectivos en el cumplimiento. ¿Ustedes están entendiendo esto? Ok.
quiero que entiendan que pervertir el glorioso regalo de Dios en Jesús es una supuesta licencia para pecar. Es quizás el clima de la depravación del hombre. Hay una corriente que dice que somos salvos, siempre salvos. O sea que no importa lo que hagamos. Hello. Como quiera. Tenemos que tener mucho cuidado. Tomar el regalo más hermoso de Dios y pervertirlo es burlarse de él. No podemos caer en el juego de querer pisotear la sangre del cordero. ¿Cuántos están aquí? Esta perversión es tan pecaminosa que Pablo lo deja para lo último del libro de los Romanos, ya que esta perversión va más allá que la de los paganos. ¿Ustedes están entendiendo? No estoy hablando de gente fuera del evangelio. Estoy hablando de gente que escucharon el sonido y han caminado en esa corriente. ¿Se entiende lo que digo? Esta perversión va más allá de la hipocresía de los moralistas y va más allá de una falsa confianza que los judíos tenían en que no iban a ser juzgados. Versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya vemos que. ¿Y todos están como? Pablo establece claramente que la humanidad entera, Dios te bendiga, amada, la humanidad entera necesita un Salvador. El problema de nosotros es que hemos sido muy mal enseñados. Por muchos años hemos estado viviendo una dualidad testamentaria. Hemos estado operando en el antiguo pacto y hemos estado operando en el nuevo pacto. Hemos cogido las cosas que son sombras, tipos, señales, y la hemos usado cuando entendemos que tenemos que usarla. Y después, cuando nos conviene, entonces paramos con el nuevo pacto. En lo que es real, en lo que es la esencia, en lo que es verdadero. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Hemos mezclado la semilla. Hemos mezclado las enseñanzas. Es más, hemos predicado más del antiguo pacto que del nuevo pacto. Hemos predicado más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Nos gusta tanto las historias. Pero quiero que entiendan algo. La verdad es que no hemos puesto personas bipolares en el espíritu. Donde un día amanecemos con el nuevo pacto y Cristo centrado en todo. Que otro día amanecemos con el antiguo pacto, con obras y cuantas cosas más. Y tenemos que entender que el nuevo pacto, el antiguo pacto, una gran bendición, pues nos enseñó nuestra condición y nos mostró nuestra incapacidad de poder ser justificados por guardar la ley. ¿Usted sabe lo que significa la palabra justificación? La palabra justificación significa elevar al grado de justo o al mismo grado de justicia una persona por el mismo grado de justicia de la persona que lo está justificando. ¿Se está entendiendo? Quiero que es importante, hermano, que entendamos esto. Porque si no entendemos, el entendimiento no va a ser renovado. Ok. No había manera de ser justificados por la ley. Imposible. Necesitamos obligatoriamente el cumplimiento del misterio en Cristo. El secreto que se habló a través de los profetas, se habló a través de todo el Antiguo Testamento, a través de imágenes, a través de tipos, a través de cuántas cosas. Pero llegó el cumplimiento, llegó la verdad, llegó Jesús. Dios te bendiga, amada. Y con la llegada de Él, ya el antiguo pacto pasó. Y ahora tenemos que vivir en el nuevo pacto.
Muchas de las cosas que nos pasan en este tiempo es por no vivir alineado al pacto en que estamos operando en este tiempo. Y por eso no podemos disfrutar de los beneficios del mismo. Yo quiero que ustedes sepan, yo sé que ustedes, la gracia tiene ley, la ley no tiene gracia, pero la ley de la gracia no es cómoda. Y a veces nosotros nos desconectamos de todo esto. Pero si nosotros pudiéramos entender, operar, caminar en el pacto que se nos ha sido entregado, entendiéramos que en el antiguo pacto la gloria de Dios estaba conectada con una visitación del cielo a la tierra, con una manifestación en la tierra de una naturaleza eterna y divina. No sé si ustedes me están entendiendo. Cada vez que se hablaba de gloria era porque el cielo, Dios, se había manifestado en la tierra. No sé si ustedes me están comprendiendo. Ya sea a través de su espíritu o como Él lo determinara en un momento dado. Pero ahora no es así. Ahora estamos buscando afuera lo que cargamos por dentro. Porque ahora el Dios que nos visitaba en el antiguo pacto decidió hacer habitación en nosotros en el nuevo pacto. Y esta gloria que cargamos por dentro, dice la palabra de Dios que tenemos que manifestarla ¿cómo? Hacia afuera. Porque hay una demanda en el cielo de una creación que gime la manifestación. No sé si me están comprendiendo. Entonces Cristo tiene que ser formado para poder ser manifestado. Y cuando nosotros entendemos esto, no dejaremos de estar buscando por fuera lo que cargamos por dentro. Y nos preocuparemos en empezar a formar por dentro para que a medida que sea formado por dentro sea manifestado hacia afuera. Empezaremos a escuchar, empezaremos a ser renovados, empezaremos a entender y a caminar como lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, coherederos de la gracia. Pablo aquí declara claramente que todo el mundo está bajo pecado. Después la creación entera quedó sujeta por aquel que la... Eso es lo que dice la palabra. Por aquel que la sujetó. Nadie podía escapar de eso. Necesitábamos la intervención de un Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera venido, tuviéramos feo nosotros. Muy feo. Porque aunque fuéramos como los judíos que tenían la ley, la promesa y la palabra, la incapacidad de nuestra naturaleza en cumplirla me iba a condenar como quiera. No sé si me están entendiendo. ¿Se comprende lo que digo? ¿Me da eso libertad para vivir la vida como me da la gana? No. Porque lo que antes era imposible para mí, por causa de una naturaleza que operaba en mí, ahora por la gracia y por la naturaleza del Espíritu que está en mí, tengo el poder para vencer la ley del pecado que se levanta y me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Porque no se trata de mí, se trata de Cristo. Y Él es que nos ayuda. ¿Me entienden esto? Es por eso que Dios hablaba en sus profetas en el Antiguo Testamento y le decía: no solamente voy a escribir la palabra en su mente, no solamente voy a escribir la palabra en su corazón, sino que le pondré de mi espíritu para que los que escriben ellos lo puedan cumplir. Y eso está hablando de la escritura, de la palabra escrita en la conciencia. Hello. Eso lo hablamos en un capítulo anterior que estudiamos. De la ley de Dios, la ley moral de Dios escrita en nuestra conciencia. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pablo era judío de nacimiento. Por nacimiento y por herencia. Cuando él dice nosotros, él se refiere a nosotros los judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos los judíos? De ninguna manera. Y el punto es que por naturaleza el judío no está más bien con Dios que el pagano o la persona moralista. Pablo ha demostrado que el pagano, el moralista y los judíos, todos están bajo pecado. Están sujetos a vanidad por aquel que les sujetó a la creación entera. Y por lo tanto, al estar bajo esa condición, por cuanto todos hemos pecado, ¿hemos sido qué? La paga del pecado es ¿qué? Estamos en condenación. Toda.
Pablo está hablando, todos están bajo condenación. Bajo pecado, quiero que entienda que es una frase poderosa. Habla de la esclavitud del pecado. De la esclavitud hacia el pecado. Y esto literalmente significa vencido bajo pecado. Por la naturaleza, cada persona sabe lo que es ser esclavo del pecado. De una manera o de otra. ¿Quién no ha sido alguna vez esclavo de algún pecado? Los judíos lo saben. Los gentiles lo saben. Y aún aquellos que se la aprenden moralistas también lo saben. Esto habla acerca de una figura como si fuera un gobernante tirano el pecado. Así están las personas bajo un gobierno tirado llamado ¿qué? Pecado. Dice el versículo del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun ¿qué? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. A la gente tú le estás predicando a Dios. Como enseñamos los discipulados, están hoy igual que al principio cuando Él vino, Jesús. Están en la misma actitud. Rechazan a Dios. Después, para mañana, esta expresión me gusta mucho, cuando Dios me toque. Y yo nada más digo, si ustedes supieran cómo son los toques de Dios, no estuvieran hablando disparate. Todavía, Irene, todavía tengo que hacer algo. Cuando yo termine con cumplir una cosa que me hace falta, entonces yo, oye, ¿sabes qué me gusta? Esta me gusta. Le digo, ¿cuál es esta? Lo que pasa es que Dios no me ha llamado cuando Él me llame. ¿Alguien me puede ayudar? Eso. Pastor, yo no estoy preparado todavía. Yo sé que si yo entro me voy a salir. Yo no quiero estar en eso como los cristianos que entran y salen. Ese es para que tú veas el testimonio que muchas veces le estamos dando a aquellos. Le estamos dando el permiso de blasfemar. Nuestro testimonio de vida le da legalidad a ellos a blasfemar el nombre de Dios. Eso estamos bien. Para que yo, pastor, cuando me convierta, yo quiero hacerlo de verdad. Porque hay mucha gente que se ha convertido en mentira. Convertido esto todo que quiere hacer, cualquiera puede pasar, orar. El problema es que no todo el mundo nace de nuevo. El nuevo nacimiento tiene que ver exclusivamente con obra del Espíritu y del agua. Del agua y del Espíritu. Estamos aquí. Entonces, estos son de las cosas que suceden. Amén. Ahorita, nadie busca a Dios. Dice el apóstol, nadie busca a Dios. Dice aquí, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles por cuanto todos pecaron. No hay quien haga lo bueno. Se le apareció uno a Jesucristo. Le dijo, maestro. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Mucho cuidado, no invente conmigo. Aquí nadie es bueno. Aquí nadie. Ese es un fundamento bíblico de Pablo para poder decir que nadie hace lo bueno. Aquí el único bueno, ¿quién es? Así que vamos a alinearnos en esto. El mismo Jesús rápidamente, no, tranquilo, que aquí nada más hay uno bueno, el Padre. Dice aquí, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. ¿Veneno de qué? Que son culebras. ¿Hay debajo de qué? Su boca está llena de. Hoy en un discipulado compartía con una hija mía y me decía, tratábamos el tema de las cosas que el mundo hace. Y dice, eso no es nada, tú lo puedes hacer. Y hablábamos del chisme. De que la gente te invita a chismear. Como normal para ellos. Veneno debajo de la lengua. ¿Estamos aquí? Su boca está llena de maldición y de qué. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo hablaba en uno de los discipulados, decía que el temor de Dios es el freno de Dios en nuestra vida. Y el que no tiene temor de Dios se le va la agua, se le va el freno, se engorila en cualquier momento. Es un problema. El freno de Dios es el temor.
La mujer y el hombre que no tiene temor de Dios no respeta ninguna autoridad. Le sigo diciendo. No le para por la nada, ya vive en un estado total de anarquía. Le digo más. No hay temor, no hay freno. Pero el temor de Dios en nosotros es lo que activa el dominio propio. Espérate, no sé si me están entendiendo. ¿Cuánto han sido frenados por el temor de Dios? ¿Tú sabes las cosas que yo dejo de hacer por el temor de Dios? Si te cuento, no paramos ahora. Solamente porque el bombillito del temor se prendió. Pero espérate, Dios mío. Y tengo que devolver los pensamientos, los deseos, la pasión y todo lo que se levanta en la iglesia. ¿Cautivo a dónde? No es como tú digas, es como Dios diga. Vamos a alinearnos. Si nosotros no tenemos eso, aquí se va a vivir un desorden total. ¿Ustedes están entendiendo esto? Porque es lo que frena. Ante situaciones que se nos presenten en la carne, lo que tú quieras, pensamiento como tú quieras, eso es lo que nos frena. Quiero que entiendan que todas estas citas, Romanos 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. El Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua habla lisonjas. Salmo 143 dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Salmo 17 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y el Salmo 36:1 dice, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Isaías 59, del 7 al 8, dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá la paz. Por lo tanto, todos estos fundamentos bíblicos fortalecen la declaración del apóstol que acabamos de leer. Pablo mira la condición humana desde arriba hacia abajo. Le hace un escáner, le tira una radiografía. Empieza con la cabeza y se mueve hacia abajo hasta los pies. El estudio de rayo X del pecador. Y esta mirada que él expresa acerca de la condición humana es una mirada deprimente. El mundo está en esa condición. ¿Cuál es el punto? El apóstol Pablo quiere que entendamos nuestra completa inhabilidad de salvarnos por nosotros mismos. Este asunto que si yo hago, que si no hago, que si yo cumplo, hermano, esto no tiene que ver con lo que tú haces. La salvación no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que él hizo. La caída toca cada parte del ser humano y el inventario de las partes del cuerpo corrompidas por la caída demuestran todo esto. No somos salvos por obra de justicia, porque nuestra justicia delante de Dios es como un trapo. Ahora, después que somos salvos para buenas. La nueva naturaleza, la salvación y la asignación eterna en nosotros nos lleva a cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. No es justo ni aún uno solo. Y quiero que sepa que cuando Dios encuentra a ningún justo es debido a que no lo hay. Si Él dice que no es justo, no es uno solo, es porque no lo hay. No es como si hubiera alguno y Dios no lo pueda ver. Nunca ha habido verdaderamente un hombre justo aparte de Cristo en esta tierra. Porque aquel que se consideraba justo, cuando Dios le movió el corazón, se le subió la pajita. O sea, esa justo va para uno que Satanás dijo, no, tú no has visto a mi siervo Job, desde Cristo así. Job tuvo problemas de una vez. Y al final tú puedes decir, bueno, Señor, perdóname, porque yo realmente, de oída,
Ahora que estoy entendiendo, perdóname. Me guayé. Se me fueron los frenos. Amén. Aún Adán no era justo. Adán era inocente por no conocer el bien y el mal. No era justo, era inocente. No hay quien busque a Dios. Y es un engaño cuando nosotros pensamos que nosotros por nosotros mismos buscamos a Dios. Que yo me convertí, hermano, todo es un plan de Dios. Nadie busca a Dios, Dios no sale al encuentro. De una manera o de otra. Aunque la religión nos enseña otra cosa. Nos enseña que los rituales, desde el principio de la fundación del mundo, habla de prácticas y ceremonias para buscar a Dios. Pero para nada. Cada vez que el hombre intenta por su propia fuerza buscar a Dios, no es lo mismo. Cada vez que Dios ha buscado a un Dios con la intención de encontrar un ídolo para adorar al verdadero Dios. En este tiempo no podemos buscar afuera lo que tenemos adentro. Porque entonces nos vamos a encontrar con ídolos. Hay un Dios que usted carga. Hay un Dios que decidió que usted fuera a su habitación. Hay un Dios que tomó la decisión de habitar en usted. Y es un tiempo en que tenemos que empezar a encontrarnos con ese Dios que está habitando dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que entender que dice la palabra que a unas se hicieron inútiles. Las palabras inútiles tienen la idea de una fruta prohibida. Habla de algo que ha sido permanentemente malo y por lo tanto sin uso. Con todas las referencias que hemos leído de los salmos, Pablo le llama habitualmente a cada parte del cuerpo humano como culpable. La garganta, la lengua, los labios, los ojos, los pies, la boca. Está lleno de pecado y de rebelión en contra de Dios. Dice la palabra que acabamos de leer que sus pies se apresuran a derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto resume todo este pensamiento. La falta de temor de Dios hace que el hombre camine en un estado de depravación y desenfreno. Cada pecado y rebelión en contra de Dios sucede debido a que nosotros no tenemos un respeto apropiado hacia Él. Entonces ya le puse, tenemos que tener cuidado de no caer en egolatría o en idolatría. Porque eso significa que le hemos quitado el lugar de Dios en nuestro corazón para poner un ídolo. Que podemos ser nosotros, nuestra voluntad, o puede ser ególatra o puede ser idólatra. No hay temor de Dios. Donde quiera que haya pecado, no hay temor de Dios. Por lo tanto, le damos gracias a Dios porque si hemos nacido de nuevo, Él ha puesto temor en nuestro corazón. No de un espíritu de temor, en el sentido de miedo, sino estoy hablando del temor de respeto reverente al Dios que por su gracia y por su misericordia nos alcanzó. Ese temor es ese freno para restringir nuestra maldad, nuestra iniquidad, la que habita en el cuerpo. Así que cuando ese freno falta, realmente nos sentimos con la libertad de disfrutar todo tipo de libertinaje. Pero cuando lo tenemos la ayuda de Dios. Tenemos el gobierno del Espíritu. Tenemos el dominio propio que nos ayuda a detenernos a hacer lo que la carne pecaminosa quiere que hagamos. O la influencia o el sistema. O la influencia del enemigo o el sistema. Son tres enemigos que tenemos. La carne, el mundo y el adversario. Y ellos los tres constantemente están queriendo tentar para llevarnos a sus redes. Pero cuando tenemos el temor de Dios, el freno de Dios nos ayuda a no caer. El Espíritu Santo nos ayuda. Jesús dijo, orad para que no entréis en...
vamos a dejarlo ahí. Nos quedé en este versículo que estoy hablando, en el 18, Romanos 3:18. Estamos viendo cómo Pablo establece que no hay nadie bueno y cómo toda la humanidad está bajo la esclavitud del pecado. Pero qué bueno que Dios envió a su Hijo para libertarnos de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de la servidumbre, de la esclavitud del pecado, y llevarnos a un reino de luz admirable y de libertad en Él. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro por excelencia. Te pedimos que sea usted, oh Dios,